Hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir. No te hunde lo que te pasa, te hunde lo que te cuentas. Cada día repites la misma historia, palabra por palabra, como si fueras esclavo de un guión que ni siquiera tú elegiste. Te quejas, explicas, justificas. Y cada frase que repites es un hilo que te ata un poco más a la misma vida que dices querer cambiar. Y antes de seguir, mano blanca indicando hacia la derecha si este mensaje te está tocando por dentro, suscríbete ahora mismo. Porque lo que viene puede cambiar tu forma de hablarte, y con ello tu destino. Volvemos. Mira dentro con honestidad brutal. ¿Cuánta energía has perdido contando lo que te duele? ¿Cuántas veces has convertido un problema pasajero en identidad fija solo por repetirlo? Lo que dices no solo informa al mundo. También te programa. Moldea tu percepción. Construye tu narrativa. Y esa narrativa, como una prisión invisible, decide cómo caminas, cómo piensas y cómo sientes. Hoy no estás aquí para quejarte. Estás aquí para desafiarte. A partir de este momento, quiero que grabes esto en tu mente como quien graba fuego en piedra. Desde hoy hablo solo para avanzar. Soy estoico. Dilo. Escríbelo. Siente cómo te atraviesa. Porque lo que repites, lo crees. Y lo que crees, lo vives. Este es el comienzo de un viaje profundo. Un viaje donde vas a dejar atrás el ruido que te distrae, y vas a empezar a construir desde el silencio que te transforma. Bienvenido al capítulo 1. Ahora te toca decidir si quieres seguir leyendo la misma historia de siempre, o empezar a escribir una nueva. Hay algo que nadie te dice, pero lo ves cada día. Hay personas que no saben hablar de otra cosa que no sea su propio drama. Quedas con ellas y el guión siempre es el mismo. Su jefe, su pareja, su pasado, su mala suerte, sus heridas. Una y otra vez. Como si su dolor fuera una tarjeta de presentación. Al principio parece normal, incluso humano. Pero llega un momento en que te das cuenta de algo brutal. No se están desahogando, se están enamorando de su historia. Porque cada vez que repites una historia, la afilas. La haces más real. Más sólida. Más tuya. Y sin darte cuenta, te conviertes en la persona a la que siempre le pasa algo. No se trata de negar lo que te pasa. No eres de piedra. No eres un robot. Pero sí se trata de entender esto. Cada vez que hablas de tus problemas, los riegas. Cada vez que los riegas, crecen. Y cuando crecen, ocupan el lugar donde debería estar tu futuro. Hay gente que se siente especial por sufrir. Su valor está en la herida. Si el problema desaparece, ¿quiénes serían? Por eso lo repiten. Porque mientras el problema esté fuera, el gobierno, la economía, la pareja, el jefe, no tienen que hacer cambios dentro. Pero tú no estás aquí para seguir viviendo de excusas elegantes. Estás aquí para mirarte al espejo y decirte la verdad. Si dejo de contar tanto lo que me duele, me voy a ver obligado a empezar a construir lo que quiero. Ahí está el miedo. Porque callar el drama te obliga a confrontar algo más profundo. Ya no puedes esconderte detrás de la historia. Imagina un día entero en el que no hablas de tus problemas. No los niegas. No los tapas. Simplemente dejas de repetirlos. ¿Qué te quedaría? Silencio incómodo. Espacio vacío. Pero también, energía libre. Energía para hablar de ideas, de soluciones, de planes, de hábitos, de cambios. Energía para decir menos me pasa esto. Y más estoy haciendo esto. El estoicismo no dice no sientas. Dice, no te encadenes a lo que sientes. Y una de las cadenas más fuertes es tu propia boca. Desde hoy, empieza a probar algo sencillo, pero poderoso. Cuando tengas ganas de soltar por 10ª vez el mismo problema, cámbialo por una acción. En vez de, estoy harto de este trabajo. Di en silencio. Hoy voy a enviar un currículum. Hoy voy a aprender algo que me acerque a salir de aquí. En vez de, siempre me pasa lo mismo. Dite, hoy voy a hacer algo distinto, aunque sea pequeño. Menos relato. Más movimiento. Porque si dejas de contarte la historia que te mantiene donde estás, por primera vez en mucho tiempo,
Le vas a dar una oportunidad real a la historia que todavía puedes escribir. Hay una verdad que duele, pero te despierta. La gente te trata tal y como tú les has enseñado, con tus palabras. No con tus intenciones. No con tu energía interior. No con tu verdadero yo. Con lo que dices. Con cómo lo dices. Con cuándo lo dices. Si hablas desde la inseguridad, te verán inseguro. Si te defines desde la queja, te verán víctima. Si te expresas como alguien que no puede, no sabe, siempre falla. Los demás lo aceptarán como la ficha con la que tú mismo te presentaste. No es magia. Es coherencia humana. Escúchate en una conversación normal. ¿Estás construyendo tu imagen o derribándola? ¿Estás hablando desde un lugar de calma o desde el caos? Porque te lo digo sin rodeos. Tu forma de hablar es tu carta de presentación emocional. Mira a tu alrededor. Hay personas que, cuando hablan, generan respeto sin levantar la voz. Otras generan caos incluso en silencio. ¿La diferencia? El estado interno desde el que hablan. Si cuando te enfadas gritas, insultas o reaccionas impulsivamente, estás enseñando algo muy claro. Conmigo el conflicto es un incendio. Pero si incluso en medio del caos eres capaz de hablar firme, claro y sin perder el respeto, estás enviando un mensaje. Conmigo las cosas se resuelven, no se destruyen. Y sí, es difícil. No porque no sepas hablar, sino porque no te entrenaste para hacerlo desde la conciencia. El tono, la pausa, la mirada, la respiración. Todo comunica. Y te digo más. Muchas veces comunica más que el contenido. Por eso, escucha bien esto. Cada palabra que dices sobre ti se convierte en una instrucción para el mundo. Si dices soy muy complicado, te tratarán como un problema. Si dices yo no valgo para esto, te tratarán como alguien limitado. Si dices siempre lo hago mal, te verán como alguien frágil. Pero si hablas como alguien que se está trabajando, como alguien que busca claridad, como alguien que está creciendo, la percepción cambia por completo. Y lo mejor, cuando tú subes el estándar de cómo hablas, los demás, los correctos, lo suben contigo. Y los que no pueden mantener ese nivel, desaparecen solos. El estoicismo lo enseña con precisión quirúrgica. Lo único que controlas es tu respuesta. No puedes dictar lo que otros harán. Pero sí puedes dictar la forma en la que tú te expresas. Y cuando tú cambias eso, todo alrededor se recoloca. Habla menos desde la herida. Habla más desde la conciencia. Habla desde tu valor, no desde tu miedo. Y el mundo aprenderá a tratarte como alguien que vale. Cuando empiezas a cambiar tu vida, hay un momento especialmente frágil. El principio. Ese tramo donde todavía no eres quien quieres ser. Pero ya no encajas en quien fuiste. Y justo ahí, donde más fuerza necesitas. Es cuando más peligro tiene hablar de lo que estás haciendo. Porque cuando cuentas tus nuevos hábitos, tus planes, tus avances, recibes una aprobación prematura, un pequeño premio mental. Y tu cerebro, engañado, cree que ya avanzaste, aunque no hayas hecho nada. Por eso tanta gente se pierde en discursos. Pero nunca llega al resultado. Y no solo es por la dopamina fácil. Es porque cuando abres tu proceso demasiado pronto, le das acceso a voces que no siempre entienden, apoyan o respetan. Un comentario mal dicho. Una duda disfrazada de consejo. Una mirada que te hace sentir pequeño. Incluso un halago que te relaja demasiado. Todo puede debilitar una intención que aún está tomando forma. El cambio real no necesita público. Necesita compromiso. Hay batallas que se ganan sin testigos. Hay hábitos que solo crecen en la intimidad. Hay heridas que sanan más rápido cuando no las expones al mundo. Míralo así. Tu proceso es una semilla. Si la sacas de la tierra cada 2 días para enseñarla, la matas. Pero si la proteges, la riegas y la cuidas en silencio, un día saldrá la planta, y entonces sí. El resultado hablará por ti. El estoicismo lo resume en una frase perfecta. No expliques tu filosofía. Vívela. Epicteto. No necesitas anunciar que estás cambiando. Cambia. No necesitas explicar tus decisiones. Vívelas.
No necesitas justificar tu progreso. Muéstralo cuando sea visible, no cuando aún es vulnerable. Entrena en privado. Crece en privado. Lucha en privado. Y cuando llegue el momento, aparece con el trabajo hecho. Sin ruido. Sin discursos. Sin pedir permiso. Porque los cambios más poderosos ocurren donde nadie está mirando. Y después son imposibles de esconder. Vivimos en una época donde todos dicen lo que van a hacer. Y casi nadie lo hace. Planes grandiosos. Metas brillantes. Promesas que suenan épicas. Pero cuando miras sus vidas por dentro, todo sigue igual. ¿La razón? Hablar da una falsa sensación de avance. Es una trampa sutil y adictiva. Dices voy a cambiar. Alguien te aplaude. Tu cerebro recibe dopamina. Y sin darte cuenta te relajas. Como si ya hubieras recorrido la mitad del camino. Pero no hiciste nada. Solo lo dijiste. Por eso tanta gente vive de intenciones. Y tan poca de resultados. Te voy a hablar claro. La energía que gastas explicando tu plan es energía que le robas a ejecutarlo. Y hay otro peligro mayor. Cuando cuentas tus metas demasiado pronto, abres la puerta a opiniones que no necesitas. Uno te desalienta. Otro te siembra miedo. Otro te compara. Otro te aconseja desde una vida que no quieres. En cambio, cuando trabajas en silencio, la presión desaparece. La claridad aumenta. Y la disciplina se vuelve más tuya. No buscas validación. Buscas evolución. Los estoicos lo tenían grabado a fuego. La virtud está en la acción, no en el discurso. Marco Aurelio lo decía sin adornos. El trabajo bien hecho es la mejor prueba del carácter. No necesitas anunciar tu camino. Necesitas caminarlo. Haz que tu vida sea tan coherente. Que un día alguien te pregunte, ¿qué ha pasado contigo? Y tú no tengas que dar una charla. Solo tengas que sonreír. Porque la transformación real se nota. Aunque no expliques nada. Y cuando por fin lleguen esos resultados, hablarán con una fuerza que ninguna frase puede igualar. El éxito no necesita micrófono. Necesita constancia. Deja que otros sigan prometiendo. Tú sigue avanzando. Hay una mentira que mucha gente se repite para evitar trabajar en sí misma. Yo digo lo que pienso. No, no dices lo que piensas. Dices lo que no controlas. Dices lo que tu impulso escupe antes de que tu conciencia llegue a la escena. La sinceridad sin disciplina no es virtud. Es desorden. Mira a alguien que explota, que grita, que hiere, que responde sin medir. Ahí no habla la verdad. Ahí habla la herida. Porque quien domina su lengua, domina su espíritu. Y quien no puede controlar lo que dice, tampoco controla lo que siente. Eso lo sabían los estoicos desde hace siglos. Lo que sale de tu boca es un espejo fiel de lo que estás gestionando por dentro. O de lo que no estás gestionando. Hay días donde hablar impulsivamente puede destruir vínculos que tardaste años en construir. Y lo peor es que, aunque luego pidas perdón, las palabras ya hicieron su trabajo. Las palabras son flechas. Y las flechas no vuelven. Por eso, la maestría no está en responder rápido. Ni en tener siempre algo que decir. La maestría está en pausar. Respirar. Escuchar la emoción sin obedecerla. Esperar a que la tormenta baje antes de abrir la boca. Es difícil, claro. Pero es ahí donde se entrena el carácter. Cuando estás cansado. Cuando te sientes atacado. Cuando el ego quiere salir a escena. Ahí es donde decides quién gobierna tu vida. Tu impulso, o tu sabiduría. Séneca lo decía sin anestesia. La ira, aunque breve, es una locura. Y la locura habla sin pensar. Pero tú no estás aquí para ser impulsivo. Estás aquí para ser dueño de ti mismo. Cada vez que eliges callar una palabra que iba a destruir, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que eliges hablar con claridad en vez de con rabia, estás construyendo paz donde antes había fuego. Tu tono, tu pausa, tu capacidad de no reaccionar. Todo eso envía un mensaje silencioso. Mi mente está en orden. Y cuando tu mente está en orden,
Tu vida empieza a colocarse sola. Vivimos en un mundo que no para. Notificaciones, ruido, conversaciones, pantallas, urgencias, preocupaciones. Todo compite por tu atención. Y en medio de ese caos constante, lo más difícil es escucharte a ti. Por eso el silencio no es una ausencia. Es una herramienta. Un refugio. Un retorno a tu centro. Y te digo algo importante. No necesitas irte a una montaña. No necesitas 2 horas. A veces, 3 segundos de silencio consciente pueden cambiar tu día. Cuando estás bajo presión, tu mente corre. Cuando te preocupas, tu mente inventa escenarios. Cuando te estresas, tu mente se llena de ruido. Y en ese ruido, no hay claridad. Solo confusión. Pero si en ese instante pausas, respiras, cierras los ojos un momento. Y eliges no reaccionar. Algo mágico ocurre. El cuerpo suelta tensión. La respiración baja. La mente se abre. La emoción pierde fuerza. El caos se ordena. El silencio te devuelve el control que el estrés te estaba robando. La mayoría teme el silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio aparece lo que han estado evitando sentir. Pero ahí, justamente ahí, está la curación. Marco Aurelio hablaba de su retiro interior. Un lugar al que puedes volver incluso en medio de una batalla. No un sitio físico. Un lugar mental donde nadie puede entrar. Donde la emoción no te gobierna. Donde tu sabiduría vuelve a tomar el timón. Ese retiro interior es el silencio. No para huir del mundo, sino para enfrentarlo desde otro nivel. Cuando practicas el silencio, evitas decir cosas de las que luego te arrepientes. Evitas decisiones impulsivas. Evitas hundirte en pensamientos destructivos. Recuperas tu centro. Puedes hacerlo en cualquier sitio. En el coche, en una reunión tensa, en casa con ruido, incluso en medio de una discusión. Silencio. 3 segundos. Respira. Observa. No reacciones. Vuelve a ti. Es un hábito sencillo. Pero transforma tu vida. Porque mientras otros gritan, tú observas. Mientras otros se descontrolan, tú respiras. Mientras otros responden sin pensar, tú eliges. Y cuando eliges, el estrés deja de controlar tu vida. Hay miedos que puedes compartir. Hay heridas que puedes contar. Pero tus miedos más profundos, esos no los compartas con cualquiera. No porque tengas que aparentar fortaleza, sino porque hay batallas que solo se ganan a puerta cerrada. Cuando un miedo aún está vivo, fresco, crudo, es extremadamente vulnerable. Y si lo expones demasiado pronto, entregas a otros el mapa exacto de tus puntos débiles. No todos harán daño a propósito, pero incluso sin querer. Una broma, un comentario torpe, una mirada de duda, una opinión mal dada, pueden amplificar ese miedo. Y lo que estabas intentando sanar, crece. Mucha gente comparte sus miedos buscando alivio. Pero si tú aún no tienes claridad dentro, lo que recibas fuera puede confundirte más. Porque cuando le cuentas un miedo a alguien, ya no solo escuchas tu voz, escuchas también la suya. Y su voz, sus miedos, sus límites, su visión estrecha, puede quedarse contigo cuando más vulnerable estás. El estoicismo es claro. No temas lo que no controlas. Y la opinión ajena, no la controlas. Marco Aurelio decía que el miedo nace más de la opinión que del evento. Por eso, si cambias tu opinión interna, el miedo pierde poder. Pero cambiar esa opinión es un trabajo íntimo. De introspección, de reflexión, de honestidad brutal contigo mismo. No es un espectáculo. Si vas a hablar de tus miedos, que sea cuando ya los has enfrentado una vez. Cuando ya tengas algo de perspectiva. Cuando ya hables desde la cicatriz. No desde la herida abierta. Porque cuando hablas desde la cicatriz, no dices, esto me paraliza. Sino, esto me paralizaba, y lo estoy superando. Ahí tus palabras ya no te debilitan. Te fortalecen. Si no tienes a quien abrirte sin ser juzgado, no pasa nada. Puedes hacerlo contigo,
en un diario, en silencio, en tu propio refugio mental. El silencio, esta vez, no es aislamiento. Es protección. Es respeto por tu proceso. Es fuerza. Y cuando superes ese miedo, aunque nadie lo haya visto, tu energía lo contará. Tu mirada lo contará. Tu comportamiento lo contará. Y no hará falta decir nada. Hay algo que casi nadie te dice, pero sabotea más cambios que la pereza. Hablar de tus metas demasiado pronto. Sí, contarlo te hace sentir bien. Te aplauden. Te dicen qué crack, qué motivación, qué bien suena. Y ese pequeño chute de dopamina te hace creer que ya empezaste. Pero es mentira. No has hecho nada. Tu cerebro, engañado por el reconocimiento, relaja la urgencia, pierde intensidad. Y la motivación real se diluye. Te sientes productivo solo por decirlo. Pero tu vida no cambió en absoluto. Y pasa algo peor. Cuando haces público un objetivo antes de tiempo, empiezas a recibir opiniones de todo tipo. Uno te dice que es difícil. Otro te dice que no es momento. Otro te cuenta su fracaso. Otro te siembra miedo sin querer. Y todo ese ruido externo alimenta tu duda interna. Esa duda que antes era pequeña. Ahora crece. ¿Resultado? Abandonas antes de empezar. Por eso tantas personas viven anunciando caminos que nunca recorren. La ciencia lo respalda. Cuando recibes validación por solo decir que harás algo, el cerebro activa el circuito de recompensa, como si ya hubieras avanzado. Y por eso, avanzas menos. El remedio es simple y poderoso. Calla mientras construyes. Trabaja sin prisa, pero sin pausa. Enfócate en la acción, no en el aplauso. Hazlo incómodo, hazlo silencioso, hazlo real. Y cuando de verdad hayas avanzado, entonces, si quieres, cuéntalo. Pero ya no será una promesa. Será un hecho. El estoicismo lo resume perfectamente. No te jactes de tus acciones. Ni siquiera de las buenas. Primero hazlo. Luego deja que el resultado hable. Cada día que avanzas sin contarlo, te fortaleces. Cada paso silencioso es un ladrillo en tu disciplina. Cada acción sin testigos es una victoria que te pertenece al 100%. La próxima vez que te entren ganas de anunciar algo, pregúntate, ¿quiero contarlo o quiero hacerlo? Si es lo primero, silencio. Si es lo segundo, acción. El éxito no necesita promesas. Necesita trabajo. En un mundo donde todos quieren hablar. Donde todos quieren opinar. Donde todos interrumpen, corrigen, completan y presumen. Escuchar te convierte en alguien extraordinario. Y no hablo de quedarte callado mientras el otro habla. Eso lo hace cualquiera. Hablo de escuchar de verdad. Escuchar con los ojos. Escuchar con la presencia. Escuchar sin preparar mentalmente tu respuesta. Escuchar sin querer arreglar nada. Sin querer lucirte. Sin querer protagonismo. Solo escuchar. ¿Sabes lo raro que es eso? Extremadamente raro. Por eso, quien escucha profundamente se vuelve magnético. Porque la gente no quiere personas interesantes. Quiere personas interesadas. Alguien que no les haga sentir que están hablando al vacío. Alguien que no convierta cada conversación en un concurso de egos. Alguien que sostenga el espacio sin competir por él. Estudios psicológicos lo confirman. Cuando alguien se siente escuchado, libera oxitocina, la hormona del vínculo, de la confianza, de la conexión profunda. Un buen oyente hace que el otro se sienta importante. Y cuando alguien se siente importante, te recuerda, te respeta, te sigue, confía en ti. El estoicismo también lo sabía. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y aún así, la mayoría hace lo contrario. Pero escucha bien esto. Cuando sabes escuchar, tu carisma sube, tu presencia pesa, tu energía se vuelve más estable. Incluso hablas menos, y dices más. Porque cuando escuchas de verdad, detectas lo que el otro no dice. Captas emociones.
Entiendes el contexto. Conectas a un nivel que va más allá de las palabras. Y lo mejor es que no necesitas ser experto para hacerlo. Solo necesitas intención. En tu próxima conversación, prueba esto. No interrumpas. No completes frases. No des consejos si no te los piden. Mantén la mirada. Asiente con la cabeza. Escucha con calma. Te sorprenderá la reacción. La gente se abrirá más. Te contará cosas que no le cuenta a nadie. Se sentirá vista. Y que no te quepa duda. Una persona que hace sentir vistas a los demás. Siempre deja huella. Todos hemos vivido ese momento brutal. Dices algo, lo sueltas sin pensar. Y apenas sale de tu boca. Te gustaría recogerlo del aire. Pero es tarde. La palabra ya golpeó. Ya atravesó. Ya dejó marca. Porque las palabras no son humo. No desaparecen. Se quedan en la mente del otro. Y muchas veces, también en la tuya. Ser impulsivo al hablar puede sentirse sincero, incluso valiente. Pero la verdad es otra. No habla tu claridad, habla tu herida. El impulso es rápido. La conciencia es lenta. Y entre una y otra, se juega tu paz, tus relaciones y tu reputación. Cuando te enfadas, tu mente se nubla. Tu ego manda. Tu boca dispara. Y tú te conviertes en espectador de tu propio incendio. Y sí, luego pides perdón. Luego te arrepientes. Luego dices que no lo querías decir. Pero las palabras ya hicieron lo que hacen las palabras. Construyen o destruyen. Y las impulsivas suelen destruir. Por eso necesitas entrenar ese músculo interno. Que casi nadie entrena. La pausa. 5 segundos. Una respiración. Un espera. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Es el lugar donde vive tu poder. Porque en una discusión, en un momento de tensión, tú no eliges lo que el otro hace. Pero sí eliges lo que tú dices. Y esa elección define quién eres. Pregúntate antes de hablar. ¿Esto que voy a decir ayuda o solo hiere? ¿Voy a sentirme orgulloso o avergonzado mañana? ¿Lo digo yo, o lo dice mi ego herido? Si la respuesta no te gusta, cállate. Respira. Espera un momento más. Séneca lo dijo sin anestesia. La ira, aunque sea breve, es una locura. Y cuando hablas desde la locura, siempre pierdes algo. Credibilidad, conexión, respeto, paz. Pero cuando eliges hablar desde la calma, ganas algo aún mayor. Dominio propio. Tu tono cambia. Tu energía cambia. La conversación cambia. Incluso la otra persona cambia frente a ti. Porque siente que no estás reaccionando, estás eligiendo. Y eso genera respeto instantáneo. Aprender a contener tus palabras. Es también aprender a contener tu energía. Y cuando controlas tu energía, dejas de vivir como esclavo de tus emociones. Y empiezas a vivir como dueño de tu vida. Hay una cárcel silenciosa en la que muchísima gente vive sin darse cuenta. La necesidad de aprobación. A simple vista parece inocente. Compartes tus avances, tus planes, tus ideas. Y esperas que alguien diga, ¡qué bien! ¡Qué crack! Sigue así. Pero detrás de esa búsqueda hay un peligro enorme. Cuando tu motivación depende de los aplausos, dejas de vivir para crecer. Y empiezas a vivir para agradar. Y ahí lo pierdes todo. Porque cuando buscas validación externa, dudas cuando alguien no te aplaude. Te desanimas cuando alguien te critica. Cambias tus planes para encajar. Tomas decisiones que no sientes. Solo porque crees que quedan bien. Y sin darte cuenta, tu vida deja de ser tuya. El problema no es compartir. Es necesitar aprobación para moverte. Ahí entregas tu poder, tu criterio, tu libertad. Lo peor es que no todos te van a entender. No todos van a apoyarte. Algunos te compararán. Otros te proyectarán sus miedos. Y unos cuantos, incluso con buena intención, te desviarán del camino que tú sí necesitas recorrer. El estoicismo lo tiene clarísimo. La virtud es actuar bien, no gustar.
Marco Aurelio escribió que las opiniones de los demás solo tienen el poder que tú les das. Y la mayoría les da demasiado. Escucha esto con calma. La aprobación externa es gasolina barata. Enciende rápido. Pero se agota enseguida. La motivación interna es gasolina premium. Dura. Empuja. Sostiene incluso cuando nadie te mira. Si necesitas validación para empezar, nunca empezarás de verdad. Y si necesitas validación para continuar, nunca llegarás lejos. Empieza por preguntarte: ¿esto lo hago porque lo siento correcto? ¿O porque quiero que alguien me diga que voy bien? Porque cuando haces algo por convicción, aunque nadie te aplauda, sigues. Cuando lo haces por aprobación, el primer silencio te rompe. Rodéate de personas cuya opinión valga algo. No de cualquiera que tenga un teclado. Y aún así, incluso esas opiniones, tómalas como lo que son. Información, no instrucciones. La libertad real empieza el día en que decides que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú haces, cuando nadie está mirando. Hay una verdad que todos aprendemos tarde. No todas las personas son capaces de sostener tus sueños. Y no porque sean malas, ni porque no te quieran, ni porque no sean inteligentes. Simplemente porque no tienen tu visión. Cuando compartes un plan que aún están haciendo, una idea frágil, un sueño que apenas estás viendo claro, lo expones al viento de las opiniones ajenas. Y ese viento, créeme, puede apagar una chispa que todavía no sabe ser fuego. Hay personas que te hablan desde su miedo. Te dicen mejor algo seguro. Eso no funciona. Yo no lo veo. No porque sea verdad, sino porque ellos no se atrevieron. Otros opinan desde su limitación mental, desde su comodidad, desde una vida que no se parece a la que tú estás construyendo. Y si tú no estás fuerte, si tu visión aún es tierna, esas palabras se te meten dentro y te hacen dudar. La duda es ruido, y el ruido es el peor enemigo de la acción. Por eso debes ser selectivo, muy selectivo. Si vas a pedir consejo, hazlo con alguien que ya recorrió un camino parecido. Entiende el sacrificio, respeta tu mentalidad, y habla desde la experiencia, no desde la teoría. No pidas opiniones a quien nunca ha hecho nada parecido a lo que tú quieres hacer. Es como pedirle direcciones a alguien que nunca estuvo en ese país. El estoicismo lo deja claro. Solo tú eres responsable de tus decisiones. Marco Aurelio lo escribió con una lucidez brutal. La opinión de los otros no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Proteger tu visión no es egoísmo. Es estrategia. Es inteligencia emocional. Es supervivencia de tus metas. Comparte cuando tu idea ya tenga raíz. No cuando aún sea semilla. Comparte cuando estés firme. No cuando estés dudando. Comparte cuando busques crítica útil. No validación fácil. Y si no tienes a nadie que pueda sostener tu visión, no pasa nada. Avanza solo. Crece solo. Construye solo. Porque cuando el resultado aparezca, cuando tu vida empiece a cambiar de verdad, los que antes dudaban lo verán claro. Y tú ni siquiera tendrás que explicarlo. Hay una idea equivocada que muchos llevan dentro. Que quien calla pierde. Que quien habla más, domina. Que quien responde rápido, gana. Mentira. El silencio, bien usado, es una de las fuerzas más poderosas que puede tener una persona. Porque cuando guardas silencio en un momento en el que todos esperan tu reacción, estás enviando un mensaje claro. No soy fácilmente movible. No bailo al ritmo de tu provocación. El silencio desconcierta, desarma, empuja al otro a mostrar sus verdaderas intenciones. Te da tiempo, te da claridad, te da ventaja. La gente que habla sin parar no lo hace por seguridad. Lo hace por ansiedad. Porque no toleran el vacío. Porque necesitan llenar el espacio para sentirse relevantes. Porque si se callan, sienten demasiado. Pero quien sabe callar, por decisión, no por miedo,
Demuestra un dominio interno que no necesita ornamentos. En una discusión. Cuando todo arde. Cuando el ego del otro espera tu respuesta para seguir alimentándose. El silencio es tu escudo. No reaccionas. No entras al juego. No entregas tu paz. Solo observas. Ese momento. Ese segundo de pausa. Ese no voy a entrar en tu caos. Vale más que cualquier frase ingeniosa. Los estoicos lo tenían clarísimo. Tu juicio es lo único que te afecta, no la acción del otro. Si alguien te provoca, pero tú mantienes el control, la provocación pierde poder. Porque cuando alguien quiere sacarte de tu centro, y no lo consigue, ese alguien deja de tener influencia sobre ti. El silencio no es sumisión. Es estrategia. Es respeto por tu energía. Es la prueba de que no estás gobernado por impulsos ajenos. Y hay algo más. Cuando maduras, te das cuenta de que no todo merece respuesta. No toda discusión merece tu tiempo. No toda provocación merece tu voz. Así que la próxima vez que alguien te ataque, te provoque, o intente arrastrarte a su tormenta, respira. Quédate quieto. Guarda silencio un momento más. Porque lo que decides no decir, muchas veces te protege más que todo lo que podrías haber dicho. Cada palabra que usas para describirte, cada frase que repites, cada pensamiento que sostienes en tu mente, está moldeando la historia en la que vives. No es un detalle. Es tu destino. Si cada día dices, siempre fallo. Yo no valgo para esto. A mí nunca me sale bien. Tu vida se adapta a esas frases como un traje que te aprieta, pero que ya no te pertenece. Porque lo que repites, lo crees. Y lo que crees, lo creas. No es magia. Es neurociencia. Cada pensamiento repetido fortalece una ruta mental. Y cuanto más repites lo negativo, más fácil es pensar negativo al día siguiente. Es como caminar siempre por el mismo sendero. Al final se convierte en camino oficial. Aunque no sea el que quieres recorrer. Pero aquí está lo poderoso. Tu historia no está escrita en piedra. Puedes reescribirla hoy. Ahora. En este segundo. Reescribir tu historia no significa mentirte. No significa tapar lo que pasó. Significa dejar de usar tu pasado como argumento para limitar tu futuro. Puedes haber fallado miles de veces. Pero eso no convierte tus fallos en identidad. Puedes haber sufrido. Pero eso no te convierte en víctima para siempre. Puedes haber dudado. Pero eso no te impide avanzar ahora. La clave está en las palabras que eliges. Deja de decir, soy impaciente. Di, estoy aprendiendo a tener calma. Deja de decir, no puedo. Di, todavía no lo domino. Deja de decir, siempre me pasa lo mismo. Di, hoy voy a hacerlo distinto. Son matices, sí, pero esos matices cambian tu dirección. Marco Aurelio lo escribió con precisión quirúrgica. Si algo te aflige, no es por la cosa en sí, sino por tu opinión sobre ella. Y tienes el poder de cambiar esa opinión. Ahí está todo. Cambias tu percepción. Cambias tu historia. Cambias tu energía. Y al final, cambias tu vida. Observa cómo te hablas cuando estás solo. Cuando fallas. Cuando dudas. Cuando te miras al espejo. Porque ese diálogo interno es la voz que estás dejando crecer. Y esa voz, con el tiempo, se convierte en tu realidad emocional. Habla de ti como quien está creciendo. No como quien está condenado. Usa palabras que te empujen hacia adelante. No que te amarren al capítulo que ya no quieres vivir. Y ahora escucha esto con seriedad. Si llegaste hasta el final de toda esta historia, no es casualidad. Significa que estás preparado para cambiar de narrativa. Para dejar de repetir lo viejo. Para empezar a escribir lo nuevo. Refuerza esa decisión con una frase que no es un comentario. Es un compromiso contigo. Desde hoy hablo solo para avanzar. Soy estoico. Escríbelo. Dilo. Recuérdalo. Porque tu nueva historia empieza exactamente aquí. Y lo mejor.
Lo que viene después es mucho más grande que lo que estás dejando atrás.